presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Santo Padre lamenta que algunos prefieran tener un gato o un perro pequeño y no un niño. Esto no está bien, afirmó. El Papa se reúne con sacerdotes, seminaristas, monjas y diáconos de Yakarta. El Papa Francisco advierte de la doble vida del ritualismo fariseo, que hiere el alma y cierra el corazón. El secretario del Estado del Vaticano no acompañó al Papa Francisco en su viaje. El Papa afirma: ante los dramas del mundo, recordemos que nada es imposible para Dios. Sacerdote rescató el Santísimo del incendio en la iglesia de la Inmaculada Concepción en Francia. Los obispos de México piden a Claudia Sheinbaum reunirse con las madres de desaparecidos en México. La Conferencia del Episcopado Mexicano pide a autoridades electas no abandonar estados que sufren violencia en México. Critican fallo de la Suprema Corte de Justicia, contrario a la enseñanza y al respeto de la vida desde la concepción en Nuevo León. Y por último, obispos de Venezuela afirman sobre la elección presidencial: la verdad siempre se impone. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hola queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a otra emisión más del Pulso del Papa. Hoy nos acompañan en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Marisa Ufarril. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. En el marco de su visita a Indonesia, primer país al que llega en el marco de su viaje apostólico a Asia y Oceanía, el Santo Padre sostuvo durante la mañana del 4 de septiembre un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático local. En el mensaje que pronunció el Santo Padre, lamentó que algunos prefieran tener un gato, un perro pequeño y no un niño. Aseguró que los nacimientos son la riqueza más grande que un país puede tener. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, el Santo Padre comenzó su segundo día en Indonesia con la celebración en privado de la Santa Misa. Después de reunirse en privado con miembros de la Compañía de Jesús en la Anunciatura Apostólica, el Papa Francisco se trasladó a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Yakarta para mantener un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, consagradas, seminaristas y catequistas del país. Según el padre Antonio Espadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación, la reunión con los sacerdotes jesuitas duró 1 hora y estuvo marcada por un diálogo espontáneo con preguntas y respuestas, confidencias personales y algunas bromas. Antes del rezo del Ángelus del domingo, en su reflexión del Evangelio del día, en el que Jesús habla sobre la pureza, el Papa Francisco advirtió del peligro que la doble vida de las actitudes del ritualismo fariseo que hieren el alma y cierran el corazón, al referirse a la distinción entre puros e impuros que hacían los fariseos casi como una obsesión. En el tiempo de Cristo, el Papa precisó que no sirve de nada lavarse las manos varias veces si luego se alberga en el corazón malos sentimientos como la avaricia, la envidia y la soberbia, o las malas intenciones como el engaño, el robo, la traición y la calumnia. Francisco partió el 2 de septiembre alrededor de las 17:32 horas con destino a Yakarta, en Indonesia.
en lo que será el viaje más largo de su pontificado hasta el próximo 13 de septiembre y en el que también visitará Papúa, Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur, con lo que estará en 2 continentes, Asia y Oceanía. La oficina de prensa del Vaticano informó que antes de que partiera el Papa, unas 15 personas sin techo, hombres y mujeres, acompañadas por el cardenal Konrad Krajewski, limosnero pontificio, visitaron al Papa Francisco en la Casa Santa Marta poco antes de iniciar su viaje. La madre del cardenal Pietro Parolin, Ada Miotti Parolin, falleció el pasado 31 de agosto a los 96 años de edad en Italia. Por ello, el secretario de Estado Vaticano abandonó Roma y se trasladó a la localidad italiana de Vicenza, donde tuvo lugar el funeral el pasado 3 de septiembre. El cardenal Parolin tenía previsto, como en ocasiones pasadas, acompañar al Santo Padre en su viaje de 11 días a Asia y Oceanía. El Papa explicó 3 métodos para trabajar por la paz en un mensaje dirigido a los jóvenes que participan en el encuentro titulado Instrumentos de Paz, que tiene lugar en Scala, Italia. El Papa afirmó que la paz es la urgencia que estamos viviendo ante las guerras y las muchas personas que pierden la vida cada día, niños, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres. Jesús vive y te quiere vivo. Sin paz no hay vida. Solo hay muerte y destrucción, lamentó. Por ello explicó 3 maneras de convertirse en instrumentos de paz. El padre Sebastián Roussel, sacerdote de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de la localidad de Saint-Omer, en el departamento de Pas de Cataluña, en Francia, informó que pudo salvar el Santísimo Sacramento ante el incendio que arrasó la iglesia en la madrugada del pasado 1 al 2 de septiembre. Las obras de arte más importantes han sido recuperadas. Además, lo más importante es que el Santísimo Sacramento no fue tocado y lo recuperamos. Pudimos poner al Señor nuevamente en otra iglesia, indicó el sacerdote en declaraciones al medio francés BFM-TV. Según la Voix du Nord, el presbítero precisó también que no es un superhéroe, ante algunas informaciones que señalan que habría ingresado con la iglesia en llamas para rescatar el Santísimo. La iglesia puede estar quemada, pero la comunidad está ahí, siempre viva, aseguró una laica católica tras un momento de oración realizado el pasado miércoles 4 de septiembre en el atrio de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Saint-Omer, departamento de Pas-de-Calais, en Francia. Luego del incendio que arrasó con la iglesia, en declaraciones al medio local BFM-TV y tras la oración presidida por el obispo de Arras, Monseñor Olivier Le Borgne, la mujer resaltó que ha sido importante para la población y para la comunidad que se ha reunido. El Santo Padre expresó su dolor y condena tras los atentados terroristas que han dejado cientos de víctimas en Burkina Faso, África. Con dolor es sabido que el sábado 24 de agosto, en la comuna de Barsalogo, Burkina Faso, cientos de personas, entre mujeres y niños, murieron y muchas otras resultaron heridas en un atentado terrorista, indicó el Santo Padre tras el rezo del Ángelus del pasado domingo en el Vaticano. Al condenar estos atentados execrables contra la vida humana, expreso mi cercanía a toda la nación y mis más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, agregó el Santo Padre. La Santa Sede expresó su satisfacción después de que el arzobispo Melchior Xihonsen
haya sido reconocido oficialmente como obispo de Tianjin en China a efectos del derecho civil. Según un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, esta medida es fruto positivo del diálogo establecido a lo largo de los años entre la Santa Sede y el gobierno chino. El reconocimiento del obispo por parte de las autoridades chinas se considera un paso importante en las complejas negociaciones sobre el nombramiento de obispos en China. Una campana hecha para los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 pronto encontrará un hogar en una de las catedrales más históricas del mundo, según informó OSB News. Durante los Juegos Olímpicos, los atletas de pista y campo hicieron sonar la campana de bronce en el Stade de France en the Saint-Denis y además esa misma campana sonará durante las misas cuando la Catedral de Notre Dame reabra sus puertas en diciembre. La campana, que pesa unos 500 kilos, fue fabricada por la Fundación Cornil Herbart, que produce campanas para las iglesias y catedrales más grandes de Francia, específicamente para los Juegos Olímpicos. Este fue el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Ahora escuchemos la geografía de un niño muy valiente que perdió la vida debido a su fe a los 13 años. Estoy hablando de José Sánchez del Río. Esto para empezarnos a introducir a la entrevista del día de hoy. Escuchemos la historia de José Sánchez del Río. José Sánchez del Río, el niño mártir de México, murió a los 14 años proclamando su fe y luego de trazar en tierra el signo de la cruz con su propia sangre. Momentos antes, los federales lo torturaron con crueldad. José nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán, donde recibió el bautismo el 3 de abril y la confirmación en octubre de 1917. Fue el tercero de los 4 hijos de Macario Sánchez, propietario del rancho ganadero El Moral y de María del Río. Nació y creció en la casa número 136 de la calle Tepeyac. José era de pelo negro, piel blanca, fuerte, sano, buen estudiante y amable con todos. Lo que llama la atención de su vida es la conciencia que tenía de su pertenencia a Cristo y a su iglesia. Por seguridad, su papá trasladó a la familia a Guadalajara, donde José recibió la primera comunión a los 10 años y donde sus hermanos se enlistaron en la defensa de la libertad religiosa. José, que era muy joven, fue admitido años después como ayudante. El 6 de febrero de 1928, durante un enfrentamiento, como el caballo del jefe cristero cayó muerto, José le ofreció el suyo para salvaguardar la causa. Lo encarcelaron en Cotija, donde el 6 de febrero escribió una carta. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá. Resígnate a la voluntad de Dios. Yo muero muy contento, porque muero en la raya al lado de nuestro Señor. No te apures por mi muerte, que es lo que me mortifica. Antes, diles a mis otros hermanos que sigan el ejemplo del más chico, y tú haz la voluntad de Dios. Ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi padre. Salúdame a todos por última vez, y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere, y verte antes de morir deseada. José Sánchez del Río. Al día siguiente lo trasladaron a Zaguayo, lo pusieron a disposición del diputado Rafael Picasso, su padrino de bautismo, y lo encarcelaron en el bautisterio de la parroquia de Santiago Apóstol, convertida entonces en caballerizas del ejército. Picasso, conociendo a la familia, pidió rescate al padre de José para liberarlo, pero el dinero no se reunió a tiempo. Por la noche, los militares lo torturaron con crueldad, le desollaron los pies con un cuchillo y lo obligaron a caminar hacia el cementerio. Querían hacerlo apostatar de su fe, pero no lo lograron, pues José no dejó de gritar vivas a Cristo Rey y a la Virgen de Guadalupe durante todo su martirio.
En el panteón lo hicieron cavar su tumba, lo apuñalaron y en la fosa le pegaron un balazo en la cabeza. Allí quedó muerto este valiente David, luego de enfrentarse a Goliat. Era el 10 de febrero de 1928. En 1954, su madre exhumó sus restos para trasladarlos a la cripta de la parroquia del Sagrado Corazón en Zaguayo. El 1 de mayo de 1996 se abrió su proceso de beatificación. El 22 de junio de 2004 se publicó el reconocimiento de su martirio. El 20 de noviembre de 2005, fiesta de Cristo Rey, fue beatificado en Guadalajara, Jalisco. El 21 de enero de 2016, el Papa Francisco firmó el decreto para que fuese canonizado en la Basílica de San Pedro del Vaticano el 16 de octubre del mismo año. Esa fue la geografía de San José Sánchez del Río, o San Josecito, como muchos lo suelen llamar. Ahora vamos a hacer un corte comercial, pero no se vaya porque ya está aquí Roberto Farril y el señor Carlos Villarrois para hablarnos de la santidad en México. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano y ya está aquí Roberto Farril y el licenciado Carlos Villarrois para hablarnos en qué consiste la santidad y la santidad en México. Carlos, muchas gracias. Gusto saludarte a ti, Roberto. Gusto en saludar a todo tu público. Bienvenido. Gracias. Entonces, está establecido que 57 beatificados y canonizados. Y los siervos de Dios o las causas metidas, ¿cuántos suman? Mira, lo primero que voy a hacer, si me lo permiten, es definir qué es lo mexicano. Porque los santos son de la Iglesia Universal. Yo clasifico a los santos en 5 grupos. Los que nacieron en México y murieron en México. De estos son 57. Ajá. Pero hay otro tipo, que también hay que considerarlos, que son los que nacieron en México y murieron en el extranjero. Este grupo también forma parte de los 57. Ajá. Por ejemplo, Felipe de Jesús. Ajá, que muere en Japón. Exactamente. Hay un tercer grupo que ya no está en la lista de los 57, que son los que nacieron en España o en el extranjero, vivieron en México y murieron en México. Como por ejemplo, este beato poblano, ¿verdad? Sebastián de Aparicio. Ah, sí. Pero sí es el que introdujo las carretas en México. ¿Y los caminos? Y los caminos, pero no es mexicano. Entonces a él lo excluimos de la lista. Me parece injusto, pero bueno, los números son números y hay que ser riguroso. Entonces, en este 57 no contamos Está incluido al beato Sebastián de Aparicio. Ajá, ok. Ajá. Ni tampoco Andrés Solá. Andrés Solá es un español claretiano fusilado con otros 2 sacerdotes en el rancho de San Joaquín, en Guanajuato. A los 3 los beatifican, pero Andrés Solá, como es español, pues lo saco de la lista. Pero sería muy injusto no ponerlo, ¿verdad? No dar testimonio de su existencia, ¿no? Hay otro grupo más, un cuarto grupo, que es los que nacieron en el extranjero, vivieron en México y se regresan a sus países de origen, como Juan de Palafox y Mendoza. Oye, pero es que él Arzobispo de Puebla. fue virrey, fue arzobispo. Pues sí, pero no es mexicano. No entra en la lista de los 57. Aunque casi tenga sombrero de charro, Sí. pero no nació en México. Pues si seguimos así, entonces Juan Pablo II también, porque dijo, el Papa es mexicano, ¿no? Entonces, él no está en los 57. Él está en un quinto grupo que yo pongo, que son aquellos que son extranjeros, pero tuvieron una gran influencia en México, como Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta funda en México, hace fundaciones importantísimas en Tijuana. Juan Pablo, bueno, pues estuvo 5 veces, ¿no? O sea, hay extranjeros que estuvieron en México de paso. Por ejemplo, Luis de San Vitores. Luis de San Vitores, siglo XVI o XVII, llega a México, va a evangelizar las Islas Marianas. Se agarra a 13 mexicanos. Nos vamos. Matan a todos. Y solo canonizan a San Luis de San Vitores. Oye,
si los 13 mexicanos estaban documentados históricamente. Los reporta el padre Mariano Cuevas en su historia de su iglesia en México. No, pero ellos no son ni siervos de Dios, ni santos, ni nada. Entonces hay que también recurrir a la memoria histórica para poder hacer un tratado serio, bien hecho, sobre la santidad en México. Por eso yo quería empezar por definir qué es los mexicanos, bueno, claro. quiénes son los que tienen sombrero de charro y quiénes los que no. Y Palafox, aunque haya sido virrey de México, no está en la lista de los 57. De estos 57, ¿la mayoría son mártires? Sí, mira, aquí tengo numeritos. Santos son 35, beatos 22. Una cosa, recuerdo, antes de que sigas, le recuerdo a nuestro público, santos ya canonizados, beatos ya beatificados. Exactamente. Porque hay muchos más. Bueno, exactamente. Entonces, mártires de estos 57 son 48. Ándale. O sea, los que murieron por la fe, por odio a la fe. Y de estos mártires, bueno, la mayor parte son de la Guerra Cristera, son del siglo XX. ¿De qué otros siglos también hay mártires? Bueno, San Felipe de Jesús, dos más de Japón, ¿verdad? Bartolomé Laurel y Bartolomé Gutiérrez. Los niños tlaxcaltecas. Los 3 niños mártires son de Tlaxcala. mártires. Claro, no son del siglo XX, pero prácticamente el resto son del siglo XX. Los de Cajonos, Oaxaca. No, siglo XVII. Sí. Ellos mueren en 1700, o ya siglo Pero XVIII. ya son santos, ya Son beatos. ya canonizados. No, son beatos. Son beatos todavía. Y murieron mártires. Claro, el pueblo los linchó. Entonces, de 57, ¿cuántos son mártires? Mira, el 61% son santos, beatos el 38%, mártires son 48%, que son el 81.71%. Y el promedio edad de vida de todos, promediándolos, son 44 años con 6 meses. Y Tomé recuérdame, las edades y la dividí entre todos. en los 57 no está el beato Sebastián de Aparicio. Pues no, No. es algo injusto, ¿no? Pero bueno, por eso habría que empezar porque ¿qué es lo mexicano? ¿no? Sí, claro. Nos lo explicaste muy bien. Oye, ¿y cuántas causas hay metidas? O sea, ¿cuántos siervos de Dios hay? Mira, Una que acaba de dejar de ser sierva de Dios para empezar a ser beata, la fundadora de los misioneros del Espíritu Santo, Sí. Concepción Cabrera de Armida. Cabrera de Armida. Mira, en la primera versión de este libro, que también próximamente se va a publicar, en la primera versión yo cuantifiqué, doy un reporte, no hago juicios. Reporto, murieron tentativamente por la fe. Eran 600 personas. 600. 600. La revolución, la guerra cristera, aportaron muchos fusilamientos, muchos ahorcados. Claro, habría que investigar cada caso por separado, las biografías. Luego, pues, no se diga, ¿verdad? La evangelización dejó cantidad de mártires, ¿verdad? Franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas. O sea, la evangelización dejó muchos mártires, ¿no? Los mártires de Tepehuanes, pero se habla así en masa, ¿no? Los mártires de Chihuahua, los mártires de Sonora. Pues sí, pero ¿cuántos eran y quiénes eran? Pero no se puede canonizar o beatificar el montón. Tiene que ser de uno por uno, analizar de uno por uno. Y esas causas históricas son difíciles, ¿verdad? Porque algunos sí existe su nombre, pero no existen datos, ¿no? No existen datos que permitan analizar el desarrollo de una vida. ¿Qué no le sucedió eso a San Juan Diego? Que estuvo 4 siglos sin beatificación, sin canonización, precisamente porque faltaba el ADN estaba roto, ¿no? Porque faltaban datos para darle historicidad al personaje. O sea, realmente existió, ¿no? Fíjate que en una ocasión se acercó conmigo un historiador serio, con un nivel de doctorado, y me decía, esta es la tesis para canonizar, para beatificar a Sor Juana Inés de la Cruz. Ándale. Ándale. Muy interesante. Y me dio argumentos, ¿no? Ella obedeció al obispo, Sí. renunció a la literatura. ¿Cierto? Y bueno, yo no puedo juzgar nada, ¿no? Yo le puedo dar una opinión, pero esto habría que introducirle. Pero ¿quién va a pedir un milagro a Sor Juana Inés de la Cruz? Es decir, no hay devoción. No hay devoción.
no goza de devoción. Tiene no fama de hay literata. olor de santidad hacia esa mujer. No hay olor de santidad. No obstante, los libros digan que era una mujer muy brillante, una gran escritora, reconocida en México y en Europa. La novena musa, ¿qué más te digo, no? Sí. Pues sí, hay datos que pudieran hablar de santidad, ¿no? Como la obediencia que tuvo con el obispo. Se acabaron las letras. Su dedicación a estar cuidando a los enfermos, que eso, que lo hizo a la tarde de la vida, nadie se lo reconoce, nadie lo dice, ¿no? Sí, claro. Y sabes, las investigaciones en los procesos históricos son muy costosas, ¿no? Porque hay dos tribunales, uno en el país donde surge la causa, en este caso México, y otro en Europa. Y en Europa, si se les ocurre preguntar, ¿y cuál fue la razón por la cual tal cosa? Tiene que responderse puntualmente a las preguntas, a las dudas. Y eso significa meterse a archivos históricos, consultar especialistas, dar pruebas, ¿no? No, es que imagínate que de pronto se beatifique o se canonice a un personaje literario. Diríamos, la iglesia no es seria. O sea, necesitamos a alguien de carne y hueso. Sí, claro. No vamos a ser superhéroes de historieta, santos, ¿no? Sí, es claro, muy por serio. supuesto. Claro. Me decía el padre Eduardo Chávez, postulador de Juan Diego, ¿no? Que alguna vez la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos, allá en la sede apostólica, le dijo, mire, tráiganos un Juan Diego de carne y hueso y le regresamos un santo, pero tráigalo. Eso es lo que tú ya le llamas la investigación histórica. Sí, es que la investigación histórica es algo muy costoso, ¿no? Digo, pensar simplemente que en el caso de México, parte de los archivos históricos de México, de la información histórica, parte está en Sevilla, en varios países europeos, en varias universidades, ¿no? Y pues vamos, ir a consultar el archivo de Sevilla por lo menos significa un viaje a Europa a México en avión y hospedaje, sabrá Dios cuánto tiempo, ¿no? Todo eso cuesta. Sí, claro. Oye, ya me pusiste la inquietud con Sor Juana Inés de la Cruz, ¿eh? Pues sí te oí, no recuerdo el nombre del historiador, ¿no? Una gran persona, lo entrevisté y me dio argumentos muy sólidos, ¿no? ¿Sabes? Creo que no hay mujer mexicana más sabia que esta mujer. Pero bueno, hablamos de santidad, ¿no? No de sabiduría. Sí, claro. Sí. Carlos, ¿qué es el principal móvil en todos estos casos de mexicanos para haber alcanzado las virtudes del Evangelio? Hay dos caminos, el martirio y la práctica de las virtudes en grado heroica. O sea, tiene que ser grado heroico, ¿no? Fe, esperanza, caridad, etc. El caso del martirio, las condiciones básicas son demostrar que una persona haya muerto por amor a la fe y por odio a la fe. Ajá. Es víctima del odio a la fe. Y que haya muerto pues, perdonando a los enemigos, ¿no? Porque puede ser fusilada una persona dando insultos al villano, ¿no? Con una resignación. Entonces, y que no haya huido al martirio. Que no haya huido al martirio. Entonces, un camino para alcanzar la santidad es el martirio. El otro es la práctica de virtudes en grado heroico. Ejemplos tenemos varios, aunque no hay muchos. Como por ejemplo Concepción Cabrera de Armida. Ah. Una mujer que fue madre de familia, fundadora de una congregación religiosa masculina, los Misioneros del Espíritu Santo, que escribió tal tamaño de obra que la podríamos compararla con la de Santo Tomás de Aquino. ¿Ah, sí? A mí una vez un padre de los Misioneros del Espíritu Santo me paró frente a un librero de este tamaño y me dice, ¿ves este tanto? Y otro tanto igual, y medio tanto igual arriba. Todo salió de la pluma de Concepción Cabrera de Armida. Son miles de páginas. Pues ya me hiciste pensar en María Angélica Álvarez y Casa. María Angélica Álvarez y Casa. Una escritora también muy, sí, claro, prolífica, ¿no? Y ella va por el camino, pues, de la práctica de las virtudes en grado heroico. Ella es sierva de Dios. Ella María es sierva Angélica de Dios. Álvarez y Claro, Casa. sierva de Dios es el título que recibe una persona cuando la Iglesia
acepta su candidatura. Es decir, se levanta un juicio, se presenta el apósito, ¿verdad? Una biografía, se lee la biografía, se responden a las preguntas inmediatas que surjan, y entonces si los teólogos, si el arzobispo local dice no le veo inconveniente, entonces la introduce en la causa de manera formal y entonces se le pone el título de sierva de Dios. A partir de ese momento se puede pedir la intercesión de esta persona para que interceda ante Dios para obtener un favor. O un milagro. O un milagro. Sí. Pero los santos no hacen milagros. No. Quien hace Oye, los milagros es Dios. La Virgen tampoco. Tampoco la Virgen. Milagros, hace solo Dios. Intercesores, la Puede Virgen haber María muchos. y los santos. ¿Este es tu reciente libro o va a ser tu reciente libro? Mira, este libro 2 veces se ha publicado, con diferencia de 10 años cada uno. La primera vez fue en el jubileo del 2000, se llamó, ¿cómo se llamó? Bueno, no me acuerdo cómo se llamó. Bueno, la segunda se llamó El Buen Camino y el tercero, pues el nombre que quiere el editor, ¿no? Ok. Los Santos Mexicanos. Pero digamos, es tu catálogo de El otro se llamaba Beatos Santos y mártires. Mártires, ¿no? De América al Cielo se llamaba el libro. Ándale. De América al Cielo, ¿no? Y bueno, entonces será la tercera vez que se publique, actualizado, porque los que antes eran beatos, pues ahora ya son santos, también hay nuevas causas, ¿no? Mira, te puedo dar así todos los nombres, ¿no? Oye, antes dime una cosa, a ver. Son 57 los beatificados y los canonizados, pero si tomamos a todas las causas introducidas, ¿es cierto que son alrededor de 300? Te digo que yo conté 600 posibles. ¿Qué? 600 posibles candidatos, ¿no? ¿Con causas ya introducidas? No, posibles. Ah. O sea que si el frailecito se fue a la misión en Sinaloa, lo mataron los indios, no hay indicios, ¿verdad?, de que él quisiera huir, etcétera, etcétera. Ajá. Es posible, pero ¿Y causas introducidas? no podría responderte sinceramente, ajá. porque cada diócesis maneja sus cifras, no siempre las publican, ¿verdad? Pero la que más aporta es la arquidiócesis de Jalisco. Sí. Mira, aquí los tengo por entidades, ¿no? Venga, a ver. Mira, de origen y muerte. Chihuahua, 1 y 1. Colima, 0, 1. Durango, 1, 1. Estado de México, 2 de origen. España, 2 de muerte. Guanajuato, 2 de nacimiento, 4 de muerte. Guerrero, 3 de nacimiento, 1 de muerte. Se llama Margarito Flores, supongo. Jalisco, 27. Y de muerte, 25, ¿no? Y el resto, pues así se va 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Los otros estados son, bueno, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, ¿no? Pues son los estados que han aportado. Hay algunos donde no hay santos. Me preocupa también el siglo XIX, que pareciera que no tuviera santos, ¿no? Pero sí los hubo necesariamente, pero no están registrados. Pues a mí me preocupa el siglo XXI, Carlos, porque parece que no hay santos. Parece que no hay santos en el XXI, ¿verdad? Dinos en medio minuto, Carlos, ¿qué nos dicen todos estos santos y santas, beatos y beatas mexicanos a los mexicanos de hoy? Son ejemplos de vida. Sí. Así como hay una rotonda de hombres ilustres, la iglesia también tiene su santoral. Hombres que tienen mucho que enseñar a quien quiera oír, a quien quiera ver. Porque a quien no quiera ver, bueno, nada le sirve. No, fíjate que sí, creo que lo que condena a un alma es su necedad en no querer salvarse, en no querer creer. Muchas gracias, Carlos. A ti, al contrario. Sin duda tenemos santos muy valientes en México. Muchas gracias al licenciado Carlos Villarrois y a Roberto O'Farrill. Espero que esto les haya inspirado para un poco de santidad. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque todavía tenemos mucha más información para usted aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora vamos a escuchar el resumen informativo de esta semana de México y América. Estas son las noticias más relevantes de esta semana.
A los pies de la Virgen María de Guadalupe, Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, hizo un llamado a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a que escuche a las madres de los desaparecidos a causa de la violencia en el país. Se lo pido en nombre de ellas, que como madre escuche a estas mamás. Durante el evento conmemorativo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el pasado 30 de agosto en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México, Monseñor Acero y madres buscadoras instaron a las autoridades recién electas, entre ellas Sheinbaum y Clara Brugada, jefa electa de gobierno de la Ciudad de México, a restablecer el tejido social que se ha roto y comenzar a componerlo. La Conferencia del Episcopado Mexicano le recordó a las autoridades mexicanas recién electas en las elecciones del pasado 2 de junio que gobernar no es abandonar. Con este mensaje se les pidió no renunciar a las responsabilidades de garantizar el bienestar y la seguridad de cada persona en el territorio nacional. En un comunicado emitido el 1 de septiembre, coincidiendo con el último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Conferencia del Episcopado Mexicano, en colaboración con la provincia mexicana de la Compañía de Jesús y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, subrayó la importancia de mantener el compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Líderes de la sociedad civil y del sector educativo calificaron como una incongruencia una reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó un artículo de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León sobre la enseñanza del inicio de la vida desde la concepción. El pasado 22 de agosto, el Pleno de la Suprema Corte, el máximo órgano judicial de México con facultades de tribunal constitucional, falló a favor de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 7, fracción 12 de la Ley de Educación de Nuevo León. La Conferencia Episcopal de Chile celebró el domingo 1 de septiembre el Día Nacional del Migrante y del Refugiado, que en esta oportunidad llevó el lema Dios camina con su pueblo. Con fe, la Iglesia chilena acompaña a quienes más lo necesitan. En este marco, el Instituto Católico Chileno de Migración convocó a las personas de buena voluntad a colaborar con la tradicional colecta nacional que apoya la misión pastoral del organismo. Obispos de Bolivia cuestionaron los resultados del censo poblacional realizado en marzo en todo el país, cuyos datos fueron presentados el pasado viernes. El informe causó descontento principalmente en la ciudad de El Alto y en el departamento de Santa Cruz, donde su gobernador, Fernando Camacho, afirmó que hubo una manipulación grosera de los datos para perjudicar a su jurisdicción. Según las primeras cifras del censo publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, la población total del país es de 11.312.620 millones de habitantes, 1 millón menos que la cifra que el organismo tenía proyectada. El pasado 31 de agosto, tras varios días de búsqueda, fue hallado sin vida el sacerdote misionero italiano Giuseppe Messetti, de 72 años de edad, quien se desempeñaba en su labor en la región andina del Perú. Según informó el diario Correo, el cuerpo sin vida del sacerdote miembro de los misioneros combovianos fue hallado en la zona alta del distrito de Ricrá, en la provincia de Jaula, en los Andes peruanos. El sacerdote fue hallado sentado sobre una piedra con su mochila. Al parecer, habría caído a un abismo, tras lo cual habría logrado subir hasta cierto tramo, pero ya nadie lo pudo ayudar. A más de un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela, el pasado 28 de julio,
la Conferencia Episcopal Venezolana emitió su quinto mensaje al país en relación a la crisis política y social desatada después de que el ente electoral venezolano, controlado por el chavismo, señalara como presidente electo a Nicolás Maduro. El resultado de la elección fue además ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, que eximió al ente electoral de su responsabilidad de publicar los resultados totales de los comicios desglosados mesa electoral por mesa electoral, tal y como estaba previsto en las leyes y como han exigido diversos actores dentro y fuera del país. Este hecho es contrario a los valores democráticos garantizados por la Constitución. Desconocer la soberanía popular manifestada a través del voto es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia, afirmaron. Este año, en homenaje y agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1 de octubre, declaró Nicolás Maduro, líder del régimen chavista, en Televisión Nacional el pasado 2 de septiembre. Para todos y todas llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad, añadió Maduro. Según dio a conocer el diario español El Mundo, esta no es la primera vez que el chavismo hace esto. Por el contrario, en el 2019, 2020 y 2021 también decretó el adelanto de la época navideña. A través de un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Venezolana, reaccionó al adelanto de la Navidad de Maduro, manifestando que esta fiesta cristiana no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares. La abogada e investigadora Marta Patricia Molina denunció que la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en Nicaragua ha desterrado de Nicaragua a un grupo de sacerdotes y religiosas extranjeros que trabajaban en el país centroamericano. Hubo 2 reuniones. Parece que fueron citados de diferentes congregaciones o de distintas partes del país. Todos los sacerdotes y religiosos que asistieron eran extranjeros. Durante el tiempo que estuvieron en esa encerrona, se les mostró un video adoctrinador de la pareja dictatorial, explicó Molina en la entrevista con EWTN Noticias. Molina explicó también que a los religiosos los amenazaron con encarcelarlos o desterrarlos si decían o hacían alguna cosa que la dictadura pudiera considerar hostil. La Iglesia Católica emitió una alerta a los fieles de Jalisco sobre el uso y abuso de la imagen peregrina de la Virgen de Zapopan, denunciando que algunas personas están intentando lucrar con la devoción a esta venerada figura mariana. Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, conocida como la Generala y patrona de la Arquidiócesis de Guadalajara, es una de las figuras marianas más queridas en México junto a la Virgen de Guadalupe. Fray Miguel Alonso Chávez, rector de la Basílica de Zapopan y guardián de la imagen, alertó en un comunicado que la imagen de la Virgen se está utilizando para algunos eventos sin ser solicitada a esta basílica. Esto fue el resumen informativo de la semana de América y México. Y aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que es el llamado de Jesús. Jesús quiso salir al encuentro del hombre en su labor cotidiana y buscó a personas sencillas, a pescadores que estaban arrojando las redes al mar. No fue a buscar dignatarios, gobernantes ni reyes. ¿Dónde encontrar pescadores sino en el mar? Así también el Señor busca a los padres de familia en su hogar, al estudiante en su escuela, al obrero en su fábrica. Nos busca en nuestros afanes y en nuestros descansos, en las alegrías y en las tristezas de cada uno de nuestros días, allí donde nos volcamos en lo que hacemos. Jesús busca al hombre en lo cotidiano. Bordeando nuestra existencia, el Señor se pasea con su mirada puesta en un pequeño mar. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo: «Vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron. Jesús continúa saliendo al encuentro de cada persona porque sigue haciéndose presente en lo cotidiano de nuestras vidas. Lo que en aquel momento fue bordear el mar de Galilea, para la humanidad se ha derivado en bordear las bahías de nuestras vidas. Aquellos pescadores escucharon de Jesús la promesa de llegar a ser pescadores de almas, una promesa que se cumplió al ver cómo sus horizontes iban creciendo en el renovado significado de sus vidas y descubrieron que es más grande sacar almas del olvido que peces del mar. El Señor lo hace hoy con todos. A los padres de familia los hace ser padres de almas que volverán a Dios. A los profesores los destina a formar conciencias. A los cantantes les hace cantar al Espíritu. Y los escritores hablarán con palabras de esperanza. El plan de Dios es de alcances infinitos. El llamado de Jesús equivale a ser discípulos suyos. Aquellos 2 pescadores, en cuanto soltaron las redes, pudieron seguirle. Ser discípulos no consiste en renunciar al trabajo, sino en dejar aquello que pueda ser obstáculo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Quién nos dijo que para seguir al Señor no habremos de dejar algo atrás? Para seguirlo bien es necesario saber que su llamado incluye un plan de vida que siempre será mejor del que habríamos podido suponer. Es necesario confiar en Él y saber que no es posible estar asidos a aquello que nos enreda manteniéndonos atados. Cada persona sabe qué es lo que tiene que dejar: las dependencias, los rencores, las envidias. Dejar atrás los vicios, soltar las envidias, dejar los rencores. Ese será el instante en el que, como Pedro y Andrés, estaremos dispuestos a seguir al Señor. El llamado a Santiago y a su hermano Juan, aunque similar al de Simón y Andrés, requirió de ellos una voluntad más vigorosa, pues ellos serían los herederos del negocio de su padre, de las barcas y de las redes. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Estos 2 jóvenes pescadores tuvieron que dejar un importante patrimonio a cambio de hacerse discípulos de Jesús. En una de sus homilías, San Jerónimo explica: si no hubiera habido algo divino en el rostro del Salvador, hubieran actuado de modo irracional al seguir a alguien de quien nada habían visto. ¿Deja acaso alguien a su padre y se va tras uno en quien no ve nada más que lo que ve en su padre? Mas ellos dejan al padre carnal y siguen al padre espiritual. Es más, no dejan al padre, sino que encuentran al padre. ¿Por qué he dicho esto? Para hacer ver que en el rostro del Salvador había algo divino que hacía que al mirarlo los hombres le siguieran. El deshacimiento de las cosas consiste en desasirse, en no permanecer asido a ellas, que no es lo mismo que deshacerse de las cosas, algo que no nos pediría Jesús porque Él sabe que siendo discípulos suyos ya no seremos del mundo, aunque estaremos en el mundo. Y así como Simón, Andrés, Santiago y Juan tuvieron el mérito de seguir a Jesús, fue Él quien los buscó y los llamó primero. Por nuestra parte, dejemos lo que nos estorba para poder seguirlo. No estamos solos, nos acompaña la certeza de aquello que afirma Santa Teresa de Jesús: cuando el Señor quiere para sí un alma, tienen poca fuerza las criaturas para estorbarlo. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Hoy nos acompañó en las voces informativas Ana Guadalupe Silvestre y Mario Sofarril, y en los controles operativos Miguel Mejía. Hasta luego, nos escuchamos la próxima semana y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services.
El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.